Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la culminación de este ensamblaje. Muy bien, como punto número uno, y creo que es un punto muy importante, cuando realicé estas dos piezas, se me pasó, y realmente es eso, se me pasó realizar estos barrenos que ustedes ven en esta parte. Estos 4 barrenos y luego estos 2 barrenos que van en la parte de abajo. En esta pieza me faltó realizar este barreno de aquí. Y por si tienen un pequeño interés en realizarlos, pues porque obviamente los ocupamos en el ensamblaje, lo que tenemos que revisar es que realicé dos croquis. Uno en la parte o en la cara posterior de mi pieza, en la cual realicé simplemente un rectángulo de centros, el cual acoté a 35, a 40 y los barrenos van a 4.2, todo con respecto al centro de mi pieza. Al momento de generar el corte, lo generé a por todo. Muy bien, una vez que revisamos este, lo voy a ocultar. Y en la parte inferior realicé estos dos barrenos, en los cuales el croquis que utilicé fue este de aquí, en el cual realicé dos circunferencias con una línea guía para que quedaran completamente lineales a una distancia de 2.5 milímetros y las dos circunferencias tienen un diámetro de 4 milímetros con una separación entre centros de 50 milímetros, todo con respecto al centro de la pieza. Entonces separé 25 para acá y 25 para acá, como dije, con respecto al centro de nuestra pieza. Muy bien, entonces eso es lo que modifiqué realmente en, en esta pieza. Y en esta de aquí, lo único que hice fue realizar el barreno que me faltaba en la vista inferior de mi pieza. Si se fijan, lo único que hice fue un rectángulo que queda completamente al centro o queda completamente centrado con respecto a mi pieza, con una circunferencia de 4 milímetros y una distancia desde esta línea al centro de mi circunferencia de 90 centímetros. Y la profundidad del corte la realicé a 8 milímetros. Igual en los barrenos de la pieza pasada, los que quedan en la vista inferior también tienen un corte o una profundidad de 8 milímetros. Se puede ver en el acotado directamente. Lo que no se puede verificar son las distancias al centro de estas circunferencias, que las podemos encontrar directamente en otras piezas. ¿Por qué? Porque en otras piezas se puede visualizar y esto lo interpretamos gracias a que sabemos que esas piezas en algún punto se ensamblan con estas de aquí. Entonces, muy bien, lo que voy a hacer ahorita es que voy a insertar directamente esta pieza, es lo que ustedes van a hacer. Esta es la primera pieza que yo acabo de insertar, entonces la tengo que hacer flotante. ¿Para qué? Para que se pueda mover a lo largo de mi pantalla y voy a proceder a seleccionar el punto de origen de respecto a nuestro ensamblaje. Entonces selecciono mi croquis en alzado con mi croquis en alzado para que queden en el mismo punto, planta con planta, vista lateral con vista lateral y también los hago coincidentes. Muy bien, una vez que ya delimité esta pieza, porque a partir de esta pieza voy a generar mi ensamblaje, entonces voy a proceder a que esta circunferencia con esta circunferencia la voy a hacer concéntrica. Después esta circunferencia y esta también las hago concéntricas. Esta cara y esta cara las hago coincidentes, pero dentro de mis relaciones de posición, la última la voy a voltear. ¿Para qué? Para que esta cara quede viendo hacia mi lado contrario. Muy bien.
Le damos en aceptar y le damos en aceptar otras 2 veces. Ahora, la distancia que damos que de este centro a este centro es de 35 milímetros. Entonces podemos aplicar una pequeña matriz para poder realizar la otra pieza. Matriz lineal, seleccionamos la dirección. Yo voy a seleccionar esta dirección y voy a especificar que son 35 milímetros con 2 entidades que son las que necesito. Entonces cambio la dirección, que vaya en esta dirección y selecciono el componente que quiero que se genere, que sería este de aquí. Doy en aceptar. Ahora, una vez realizada nuestra matriz y teniendo estas 2 piezas paralelas, vamos a agregar otro componente, el cual sería nuestra pieza número 2. Vamos a agregar este componente y voy a quitar un momento esta pieza de aquí. Recuerden, eso lo podemos realizar con nuestra pieza tabulador, con nuestro botón de tabulador, y voy a insertar esta pieza justamente en esta parte. Le doy concéntrico y recuerden, ahora esta de aquí y esta de aquí también las hago concéntricas y esta cara voy a hacerla coincidente con esta cara de aquí. Muy bien. Una vez que hicimos eso, volvemos a aparecer nuestra pieza presionando las 2 teclas al mismo tiempo de Shift y tabulador y pasamos nuestro puntero de nuevo por donde tenemos esa pieza. No recuerdo bien la distancia que teníamos en esta parte. Entonces voy a seleccionarlas y tenemos una distancia de 60 milímetros. Muy bien, vamos a aplicar otra matriz lineal para generar la otra pieza que necesitamos. Cambiamos aquí la dirección, lo dejamos en 2 piezas y seleccionamos el componente aplicando 60 milímetros de distancia. Damos en aceptar. Muy bien. Ya tenemos las piezas que necesitamos para lo que es la primera parte del ensamblaje, esta parte de aquí. Vamos a proceder a realizar la segunda parte, que sería esta de aquí. Muy bien, entonces vamos a agregar o a insertar más componentes. Voy a insertar desde el 4 hasta el 10, simplemente para tenerlos de una vez en la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ya que tenemos estos componentes, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es que vamos a ensamblar esta pieza. Exactamente, esta pieza la voy a hacer concéntrica con esta de aquí. Muy bien, una vez que las hice concéntricas, ahora realizo una relación de coincidencia entre estas 2 caras. Ahora, ya que tengo este pequeño ensamble, voy a desvanecer un momento esta pieza de aquí para poder hacer este vástago y esta tapa concéntricos y esta cara con esta la hago coincidente. Una vez que hice eso, me voy a mi apartado de relaciones de posición para cambiar la dirección en la que quiero tener mi vástago. Le doy en aceptar, aceptar, otra vez en aceptar y vuelvo a aparecer mi pieza. Muy bien.
Ahora, esta de aquí la voy a hacer concéntrica en esta parte. Y una vez que la hice concéntrica, esta cara y esta cara las hago coincidentes. Y a esta pieza, exactamente, a esta de aquí, le voy a cambiar la transparencia. Entonces, sobre este barreno voy a poner este vástago, lo voy a hacer concéntrico y de momento lo voy a dejar así. No voy a agregar ninguna otra relación para este punto. ¿Qué es lo que nos faltaría? Ya tenemos este subensamble, si lo podemos decir. Este subensamble ya lo tenemos generado y puesto dentro de este conjunto. Inclusive, si se fijan, aquí ya está dentro de nuestro conjunto. Este buje, que es el número 10, va sobre la cara posterior. Entonces, este de aquí lo hago concéntrico con este barreno y después hago coincidente. Entonces, esta cara y esta cara las hago coincidentes. Y con eso quedaría definido este punto. Control 7 para volver a mi vista isométrica y reviso. Hasta el momento puse las piezas de la hasta la 10. Voy a proceder a poner hasta la 15. Voy a insertar componentes y selecciono desde la 11, 12, 13, 14 y 15. Inclusive vamos a poner más. Vamos a poner las 20. Muy bien, le damos en abrir y tal vez esto tarde un momento. Entonces, en dado caso de que tarde, pauso un poco el video. Muy bien, chavos. Una vez que inserté las piezas que necesitaba, como les dije, insertamos hasta la pieza número 20. Lo que voy a proceder a realizar es que esta de aquí con este punto lo voy a hacer concéntrico. Voy a mover un poco o a deslizar un poco mi pieza en dado caso de que sea necesario y estas dos caras las hago coincidentes. Muy bien, una vez que realizamos eso, voy a revisar cuál es esta pieza. Entonces reviso cuál es esta pieza y le cambio la apariencia. La voy a dejar del mismo color que este punto. Y cambio nuestro color, lo voy a dejar de esta forma. Doy a aceptar y también le cambio la transparencia. Una vez que cambié el color y la transparencia de mi pieza, voy a generar otro pequeño subensamble que va a ser con respecto a estas piezas que vemos aquí. Déjenme revisar si estoy en lo correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta pieza con este barreno los hago concéntricos. Y esta cara con esta cara las hago coincidentes. Una vez que realicé este proceso, selecciono esta cara con este punto. De momento voy a utilizar la transparencia normal. ¿Para qué? Para que no me aparezca este otro punto, no me selecciono otro punto, selecciono esta cara y selecciono este punto de aquí, los hago concéntricos
y cambio la dirección de mi pieza. Muy bien. Cambiamos la dirección, damos en aceptar y ya tendríamos la dirección correcta en la que necesitamos nuestra pieza. Ahora sí, cambiamos la transparencia y la dejamos aquí adentro. Muy bien. Ahora, podemos comenzar a poner estas bases dentro de nuestra base de madera. Entonces, este de aquí lo voy a hacer en este punto concéntrico con este punto. Los hago concéntricos y después de eso elevo un poquito mi pieza y esta cara con esta cara las hago coincidentes. Presiono la tecla control, presiono clic izquierdo y arrastro para generar un nuevo componente. Y este componente lo voy a agregar en esta parte. Los hago concéntricos y después hago estos puntos coincidentes. Muy bien. Una vez que realizamos eso, voy a aplicar una matriz lineal, pero voy a revisar las distancias de los centros, 35 y 50. Muy bien. Entonces, hago una matriz lineal, selecciono el punto que quiero que recorra en esta dirección, especifico 35 milímetros y selecciono la pieza que quiero que se genere en mi matriz. Doy en aceptar, vuelvo a generar otra matriz, igual con una dirección en la dirección contraria. Aquí lo vamos a dejar a 50 milímetros y selecciono este componente. Muy bien, doy en aceptar y una vez que hice esto, voy a seleccionar esta pieza de aquí, ese barreno, y voy a hacerlo concéntrico con el barreno de nuestra pieza número 3. Hago concéntrico este punto. Ahora hago concéntrico este barreno con este punto. Y procedo a hacer esta cara y esta cara coincidentes. Muy bien, una vez que realizamos eso, quedarían completamente definida lo que es nuestra base. Para proceder a insertar, vamos a insertar las otras piezas que nos faltan. Vamos a insertar las demás piezas que nos faltan para completar nuestro ensamblaje. Muy bien, estas las recorro un poco para acá. Insertar componentes y inserto del 21, 22, 23, 24, 25 y el rodamiento. Doy en abrir e inserto cada una de mis piezas. Muy bien, una vez que se insertaron todas mis piezas, voy a realizar estos pequeños ensamblajes que son un poquito más sencillos. Voy a seleccionar esa cara y esta cara, las hago concéntricas y después esta cara y esta cara las hago coincidentes. Selecciono esta de aquí, esta cara y las hago concéntricas. Muy bien.
Una vez hecho eso, selecciono este punto y los hago coincidentes. Ahora me voy a mi vista superior y para no batallar en este caso, que se supone que debería de quedar más o menos a esta distancia, lo único que voy a hacer con esta pieza es fijarla. Esto me va a evitar que se siga moviendo del punto donde se encuentra. Selecciono control, genero dos piezas, hago este punto y este punto concéntricos y las caras, tanto esta como esta, las hago coincidentes y aplico lo mismo con la otra. Esto lo hago para no tener que aplicar otra matriz y que pues tengamos un poquito más de variación respecto a la opción de agregar lo que son relaciones de posición. Muy bien, una vez que tenemos estos dos puntos, vamos a proceder. A lo mejor y esto queda al revés, pero lo vamos a dejar así. Vamos a proceder a generar Este de aquí lo vamos a agregar. Vamos a generar dos piezas y voy a seleccionar esta cara y las hago concéntricas. Después, esta cara y esta cara las hago coincidentes. Y hago lo mismo con mi otro rodamiento. Muy bien. Entonces ya los hice concéntricos y hago las caras coincidentes. Ahora vamos a proceder a agregar la polea. Ahora, para agregar mi polea, entonces necesito seleccionar este barreno de aquí, necesito seleccionar este barreno de aquí o cualquier circunferencia en general que tengamos aquí, no hay ningún problema. Entonces selecciono y las hago concéntricas. Muy bien, no importa la dirección en la que se encuentre mi polea. Me voy a mi vista posterior y lo que tengo que revisar aquí es que esta pieza, esta polea, quede completamente centrada. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a revisar las medidas de este punto a este punto. Nos está diciendo que en total la distancia que debe de tener entre caras es de 27 milímetros. Entonces, si ustedes recuerdan, nuestra pieza, disculpen, ahí se puso un poquito loca, nuestra polea de extremo a extremo mide 20 milímetros. Entonces, para los 27 tendríamos que especificar una distancia entre caras de 3.5, la distancia que tendríamos que poner entre nuestras caras. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a especificar esa distancia? Con una relación de posición entre esta cara y esta cara. Vamos a especificar una distancia de 3.5 milímetros, lo cual nos va a permitir que nuestra polea quede completamente centrada. La polea es la pieza número 12, entonces me faltó insertar mi pieza número 13. Muy bien, esta pieza número 13 la vamos a hacer concéntrica con nuestro rodamiento y lo que voy a revisar es la distancia o la longitud que tiene esa pieza. Nos dice que tiene una longitud de 68 milímetros. Me voy a mi vista superior y reviso la distancia que tenemos desde aquí hasta
aquí. Nos está diciendo que tenemos 43 milímetros. Entonces, tenemos que revisar cuál es la distancia que nos conviene para que quede completamente centrada. Entonces, 43 para 68 son 7, 17, pues serían 17, 25. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es de 25, pero yo necesito repartirlo en dos partes. Entonces voy a seleccionar esta cara, doy una relación de distancia y pongo 12.5 milímetros y doy en aceptar. Eso nos va a permitir que nuestra pieza quede completamente centrada. Entonces, una vez que insertamos esta flecha, tendríamos que poner este aquí. Este lo insertamos aquí, haciéndolo concéntrico. Lo hacemos concéntrico. Y este punto los hago coincidentes. Y ahora esta flecha que queda aquí, la hago concéntrica en este punto. Y esta cara y esta cara las hago coincidentes. Y voy a hacer lo mismo de el lado contrario. Este punto los hago concéntricos y esta cara las hago coincidentes para proceder a este y hacerlos también concéntricos y las caras posteriores hacerlas coincidentes. Este punto y este punto los hago coincidentes. Control 7 para posicionarme en mi vista isométrica y parece ser que borré la pieza que es una palanca. No recuerdo realmente cuál es el número de esa pieza. Creo que es la pieza número 16. Déjenme revisar. Sí, esta pieza. La número 16 la vamos a insertar esta parte y esta parte las hago concéntricas. Una vez que hice esto, voy a hacer este punto y este punto concéntricos y voy a mover un poco lo que es mi palanca a un punto tal donde para no batallar en este caso voy a revisar que no colisionen en ningún momento. Vamos a revisar la distancia entre estos puntos para dejarlo completamente centrado. 3 milímetros. Y este punto es de... Este es de 3 milímetros. Y este de aquí. También de 3 milímetros. Se me hace extraño porque no encuadran. Entonces voy a revisar esta cara con esta cara y me dice que la distancia es de 2 milímetros, la distancia real es de 2 milímetros. Entonces, si tenemos aquí 3 y aquí 2, le vamos a dar una separación o una distancia de 0.5 milímetros para que quede completamente centrado entre esta cara y esta cara.
doy una distancia de 0.5 milímetros y doy en aceptar. Una vez que hicimos eso, vamos a hacer lo mismo de nuestro lado contrario. Entonces me voy a mi vista posterior y sobre ella agrego una relación entre estos dos puntos de concentricidad y agrego otra concentricidad entre este punto y este punto. Y quiero pensar que es la misma distancia la que deben de tener estas dos caras. Entonces, selecciono esta cara y doy una distancia de... No me deja agregar la relación, entonces vuelvo a seleccionar este punto y una distancia de 0.5 milímetros. Doy en aceptar y ya tendríamos agregada estas relaciones. La polea ya puede girar, pero es independiente de estos pistones. Lo que yo tengo que hacer es agregar una relación la cual me permita que al momento de que mueva yo estos pistones, también se muevan al momento de que mueva mi polea, también se muevan estos pistones. El disipador va posicionado en esta parte. Lo voy a hacer concéntrico con este punto. Y aparte, esta cara y esta cara las hago coincidentes. Ahora, lo mismo, esta tapa que es de nuestro disipador, la hago concéntrica y esta cara y esta cara las hago coincidentes. Una vez que hice eso, las voy a quitar por un momento porque el punto no es que de momento estén aquí los disipadores, sino que podamos visualizar los pistones. Y lo que voy a hacer es seleccionar mi polea, voy a abrir esta pieza y vean lo que vamos a realizar. Sobre mi vista lateral derecha voy a hacer un croquis sobre esta cara y voy a agregar una línea de punto medio. ¿De qué medida? De la que ustedes quieran. Le voy a dar en geometría constructiva y me salgo de mi croquis. Y voy a guardar mi pieza tal cual como la ven. Entonces, le digo que sí, que acepto los cambios que se han realizado sobre mi ensamblaje y después voy a seleccionar esta pieza, la pieza número 14, para también generar otra línea sobre, digamos, esta cara. Voy a generar un croquis, me voy a mi vista lateral y genero una línea simplemente a una distancia que yo decida. Una vez que realicé esa línea, me salgo de mi croquis, guardo mi pieza y me salgo. Acepto el que se hagan los cambios dentro de mi ensamblaje. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a posicionar mi polea de esta forma. Me voy a mi vista frontal y sobre mi vista frontal voy a posicionar mi polea así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mover este pistón, esta palanca. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué hace todo esto? Pues es porque voy a agregar una relación de paralelismo entre estas líneas. Si yo
esta línea y esta línea las hago paralelas, pues miren lo que pasa. Una vez que agregué a esa relación de paralelismo, cuando yo comience a mover esta polea, pues da la casualidad de que mi pistón también se comenzará a mover. Muy bien, entonces voy a volver a posicionar mi polea más o menos a esta distancia, pero ¿qué tiene de peculiaridad? Miren, un motor Stirling es un motor de vapor, perdón, de vapor, ¿cómo lo puedo decir? De vacío. Entonces, el motor lo que hace es que en esta parte, sobre este punto, se pone algún combustible. Aquí debes de tener unas mechas, las cuales sobre esta cavidad hacen contacto. Entonces, cuando se comienza a calentar esta parte, internamente se encuentra aire. Internamente dentro de esta cavidad nosotros lo que tenemos es aire. Cuando entra en contacto a una determinada temperatura, lo que hace es que el aire comienza a disiparse, a desaparecer, y cuando desaparece el aire de este punto, se genera un vacío, el cual arrastra este pistón hacia atrás. Cuando nosotros arrastramos este pistón en esta dirección, se supone que sobre este punto va a entrar aire. Entra aire y permite que vuelva a salir. Y todo eso es en conjunto con este pistón que nosotros tenemos aquí. Cuando se encuentra, digamos, en esta posición, ese pistón no permite que entre aire por ningún punto. Aquí debería de tener una válvula reguladora para que nos permitiera regular la cantidad de aire que nosotros podemos tener dentro de nuestro motor. Y bueno, el chiste es que debemos de tener aquí un desfasamiento, digamos, de 180 grados. Entonces, cuando este pistón entra, este debe de salir. Cuando este pistón va en esta dirección, este pistón debe de ir en esta dirección. ¿Esto para qué? Para que permita el recirculamiento de aire, y cuando este pistón salga en esta dirección, este debe de regresar. Muy bien, entonces, una vez dicho eso, voy a agregar otra relación entre este punto de tal forma que quede distinto de esta posición. Si este pistón o si esta palanca la dejamos en dirección de entrada, este lo voy a poner en una dirección de salida. Entonces, este lo pongo hacia esta dirección. Y ahora sí, agrego la relación de paralelismo entre estos dos puntos. Si nos vamos y presionamos control 7, cuando yo mueva o gire esta polea, podemos ver cómo el desfasamiento se hace de forma correcta. Cuando uno entra, el otro sale. Y esto nos permite visualizar el movimiento que debería de tener nuestro motor Stirling. Si lo queremos ver de una mejor forma, podemos seleccionar un pequeño estudio de movimiento y agregar un motor rotativo. El motor rotativo lo vamos a agregar sobre esta polea. Vamos a especificarle, no sé, 25 revoluciones por minuto. Damos en aceptar. Voy a especificar la dirección contraria. Aquí voy a cambiar la dirección. Disculpen, vuelvo a seleccionar motor rotativo y aquí selecciono esta de aquí. Disculpen, era por cambiar la dirección que se me movió la cara que debía de seleccionar. Entonces, una vez que seleccioné el punto a favor de las manecillas del reloj, dejo las 25 revoluciones por minuto, doy en aceptar
Esto lo dejo en 10 segundos, digamos. Especificamos 10 segundos. Y una vez que especificamos esos 10 segundos, voy a manejar una velocidad de 0.5 y doy en play, lo cual me va a permitir visualizar cómo es que se debe de estar moviendo mi motor. Y bueno, es un ensamblaje sencillo, pero pues muy ilustrativo de un motor Stirling. Tal vez no sea el motor como tal completo, pero nos puede dar una idea de cómo se realiza. Y bueno, muchachos, de mi parte sería todo. Espero que les guste y les haya gustado este video de la realización de este pequeño motor. Sin más, denle like si les gustó, suscríbanse al canal, comenten lo que crean que deba de mejorar y me despido. Hasta luego.